Bienvenidos a todos y a todas a esta terraza del antiguo mercado, recuperada para la ciudad y punto de encuentro hoy para hablar de futuro, para hablar de reconstrucción y para mirar atrás, pero sobre todo para mirar hacia adelante. Soy Susana Hino, soy periodista y voy a moderar esta mesa con las 4 personas que ya nos acompañan y que les voy a presentar enseguida. Antes, recordarles que hablar de futuro nos hace mirar inevitablemente hacia atrás, a esa fecha del 29 de octubre de 2024, cuando sufrimos esa dama que golpeó Lorda Sur, no solo con agua y con barro, sino que realmente fue un punto de inflexión, porque 230.000 personas fueron afectadas solo en los municipios gestionados por Aigües de Lorda, que es una de las grandes protagonistas de esta mañana. Pero además de todo lo que todos y todas sabemos que ocurrió, también tenemos que poner en valor la rapidez con la que la ciudad se levantó y en 48 horas ya había suministro de agua, además de la recuperación de todos los puentes que se han ido poniendo en marcha a lo largo del tiempo. Así que hoy vamos a hablar de en qué punto estamos, de cómo se ha reconstruido y sobre todo de cómo se puede reconstruir mejor. Yo creo que una de las palabras que van a salir va a ser la resiliencia, algo que los torrentinos y torrentinas saben muy bien desde hace muchos años. Les presento, aunque yo creo que las caras son conocidas para la mayoría. Amparo Folgado, alcaldesa de Torrent, su segundo mandato, como bien saben, desde junio de 2023, también diputada provincial de Gobierno Abierto e Integridad Institucional. Y como saben los ciudadanos de esta gran ciudad, se habla de Fines, que es una alcaldesa de calle, que recorre barrios y que escucha en primera persona y que hoy, precisamente en primera persona y con los datos en la mano, nos va a contar ese futuro transformador de la ciudad de Torrent. Paco Bartual, gerente de Aigües de Lorda, ingeniero y director territorial de Hidraco en la provincia de Valencia, además de gerentes de Aigües de Lorda. Ha gestionado emergencias hídricas de la Dana, por desgracia no le vino de nuevo, en la Vega Baja en 2019, en la pandemia y también en el volcán de La Palma. Tiene una frase célebre que aparece mucho en las entrevistas: lo que antes era un ciclo hidrológico se ha convertido en un ciclo ilógico. Es una gran frase que nos habla mucho del momento en el que estamos viviendo a nivel de ciclo del agua. Y tras la Dana de octubre, su equipo lideró la recuperación de infraestructuras que habría costado meses en 10 días. Y ahora coordina obras por 40 millones de euros para hacer la red más fuerte. Bienvenido, Paco. José Antonio Pérez, técnico ingeniero de caminos del Ayuntamiento de Torrent. Es la persona que dirige uno de los departamentos de la reconstrucción y que traduce las necesidades de la ciudad en soluciones técnicas, esto es, puentes, viales, estabilización de laderas, polígonos industriales, todo lo que nos hace falta para movernos y para que la actividad de la ciudad siga adelante. Y por último, y no menos importante, Pepe Luna, fundador, propietario de Pinturas de la TEM, en representación de la Asociación Empresarial de Torrent, porque no se puede hablar del futuro sin contar con quienes generan empleo, invierten y apuestan por este territorio cada día. Vamos a empezar hablando de inversiones tras la Dana y recuperación de puentes. 19 meses hace desde la Dana y Torrent tiene un plan estratégico de reconstrucción con 8 líneas de actuación muy claras. Pero necesitamos saber dónde estamos, qué nos falta. Amparo, este plan de recuperación incluye desde la estabilización de las laderas del Barranco del Pollo hasta la regeneración de áreas como Chenillet y la calle Nomeller, pasando por pavimentación del polígono más de Junge y renovación del colector norte. ¿Cuál es el estado actual de todas estas actuaciones que se están llevando ahora? Y una pregunta muy importante, ¿cuáles de ellas están pendientes de financiación externa? Muy bueno. Sí que va. Tienes que darle a que lo veas verde. ¿Hacia arriba? ¿Empuja hacia arriba? Y si no, toma el mío. Toma el mío. Está en naranja. Toma el mío. Está en naranja. Sí. ¿Ya? Perfecto, ya se siente.
Bueno, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por, yo creo que sobre todo quiero iniciar las primeras palabras agradeciendo sobre todo a Hoy es el Horta y en este caso también de forma muy especial porque al final el periódico Las Provincias los que trasladamos la información podamos estar en esta jornada esta mañana aquí, en este punto tan emblemático de nuestra ciudad como es en un día de viernes donde está toda la actividad de Torrent en uno de tantos mercados que tenemos. Mañana tenemos otros en una figura y sobre todo un elemento singular que refuerza y además yo creo que nos da toda esa identidad como pueblo de Torrent en esta torre que se ha mantenido y se mantiene con esa firmeza a lo largo de los siglos. Quiero sobre todo agradecer el compartir en este escenario pues, con Aigües del Horta, con Paco Bartolomé, con José Antonio Pérez, que vivimos y compartimos muchísimas semanas después de la Dana en esa fase importante de la urgencia y de la emergencia. Hacerlo junto también a Pepe Luna, porque además no solo como empresario, sino también como representante de ASE, de todos los empresarios del polígono, de mis compañeros del equipo de gobierno y de la corporación municipal, de técnicos de la casa que tenemos también aquí, que ha estado siempre pendiente, como Vicente Ferrer y como representante de las diferentes asociaciones que hoy estáis aquí. Mirad, en este momento yo creo que cuando hablábamos y pensábamos un poco en esta jornada de hoy, pensando, bueno, ese 29 de octubre, esos días posteriores, lo que supuso en sí esa emergencia que dio para la ciudad y para todas las personas que se vieron afectadas, para aquellos familias que perdieron a familiares, y en esa fase de emergencia, de luego trabajar con la urgencia que mantuvimos en las diferentes semanas con las reuniones del CECOPAL y estar trabajando ya en la reconstrucción, en una reconstrucción planteada en una fase muy clara, pensando no solamente en reconstruir sobre lo que estaba, sino reconstruir y construir en una visión de ciudad de futuro. En este sentido, por parte del Ayuntamiento, por parte de todos los diferentes departamentos, tanto de los técnicos municipales como desde la Vía del Horta, teníamos una idea muy clara que la reconstrucción se tenía que hacer con una medida, sobre todo, de visión, de futuro y de prevención. No se podía actuar únicamente tal y como estaba, sino en esa fase. Para eso se presentaron, se siguen presentando los diferentes planes y actuaciones. Se elaboró un plan de emergencias que ya estaba inicialmente aprobado en el mes de julio, porque entendíamos que, aunque no estaba de forma aprobada definitivamente por la Consellería, también la misma población, la misma ciudadanía tenía que ser también parte activa ante situaciones de emergencia y después de esa aprobación, que ya se produjo en abril de 2025, poder trasladarles a la ciudadanía qué hacer ante situaciones de emergencia, cómo actuar y dónde llamar. Pero esa es la parte que trasladamos un poco de prevención también a la ciudadanía, pero todas las actuaciones que se han hecho, tanto en colaboración con el Gobierno de España, con la Generalitat, con la Diputación, con todas las inversiones necesarias que se han tenido que ejecutar, con esos primeros 10 millones que tuvo que ir de una fase inicial el propio Ayuntamiento y que luego, con la aportación del Estado que se han recuperado, estamos en esa fase que se sigue trabajando. Yo quiero lanzar un mensaje claro. Todos creo que tenemos que ser conscientes, y lo somos, de que lo que sucedió en la Dana, lo que se destruyó con la Dana, no es algo que se reconstruya fácilmente. Y en este momento se está aún en esas fases de reconstrucción de muchísimos aspectos importantísimos, tan importantes como poder trabajar y que se debe de seguir trabajando, y así lo hemos expresado a la Confederación Hidrográfica del Júcar, en esos trabajos de recanalización y sobre todo de consolidar los taludes del barranco. Y además que no se puede olvidar que nosotros en Torrent tenemos diferentes barrancos y que algunos de ellos con una importancia muy, muy elevada. Tanto el barranco de la Arteta como el del Pollo. Y como yo digo siempre, el barranco de la Arteta, y no lo digo solamente los técnicos en los que viviéramos hoy día esa jornada, desde los estudios que hizo la propia Universidad Politécnica, nos aseguraba que el caudal que llevaba el barranco de la Arteta era mucho mayor que el barranco del Pollo, porque si no podemos olvidar que confluyen los dos en un punto de la ciudad de Torrent. En estos momentos avanzamos en esas actuaciones que tiene que seguir haciendo la Confederación, que creemos que son importantísimas, no solamente en la consolidación de los taludes, sino también en la instalación de medidas, sobre todo de alarma y sobre todo información a la población en situaciones de emergencia, porque los barrancos en estos momentos han perdido de alguna forma la fisionomía que tenían inicial antes del 29 de octubre. Muchos de ellos se han ensanchado,
se ha roto de alguna forma esos taludes, esas confrontaciones de esas paredes que canalizaban el barranco. Y en las últimas lluvias sí que hemos visto que en algunos puntos se desbordan, por tanto es importante seguir trabajando en ellos. Se sigue trabajando de forma muy clara también dentro del entorno urbano, en lo que es toda la franja que lleva sobre todo a la zona de Chemillet y a la de Torrellet, y también las actuaciones que se siguen haciendo dentro del polígono industrial, que además allí también por parte de la Consellería hay una propuesta de una nueva ampliación de lo que es el polígono industrial, es decir, trabajar en el presente con esa recuperación de lo que es el polígono, adecuándolo, haciendo reasfaltado, pero también trabajar para que el polígono industrial sea un espacio mucho más amplio, que dé cabida al mayor número de empresas y que además siga siendo un polo de atracción de la ciudad de Torrent, ¿no? Y sobre todo al final yo creo que seguir en esa línea, hacerlo con las empresas que hemos trabajado, en este caso con Aules del Horta, que yo creo que la labor que se hizo en esos primeros días y semanas fue vital. Hay que entender que aunque de alguna forma alguien decía no estábamos afectados dentro del entorno urbano propiamente dicho, sí que nos afectaba en una parte del entorno urbano y nos afectaba en elementos tan vitales como la canalización del agua. La rápida actuación de recuperar las infraestructuras es lo que hizo que la ciudad de Torrent, una ciudad de 55.000 habitantes, no viera afectada no solo en el suministro de agua, sino también en las actuaciones del alcantarillado. Y en esa idea, como os decía, se han lanzado propuestas muy importantes para el futuro, desde ese tanque de tormentas que entendemos que es necesario en la zona del Parque Central, esos nuevos pozos para poder tener suministros de agua, porque aunque sí pudimos dar agua esos días, hubiera sido complicado en una nueva situación y en una situación más crítica poder dar ese abastecimiento, y esa propuesta que está ya en marcha de generar 2 pozos más de suministro de agua que al final no solamente van a dar respuesta en el día a día de la ciudad de Torrent, sino en situaciones complicadas que esperemos que no se vuelvan a suceder como la del 29 de octubre. Gracias, alcaldesa, por este primer acercamiento y repaso a todo lo que está en marcha. Hablemos de puentes. José Antonio Pérez. En julio de 2025 se abre el puente de la CV33 sobre el Pollo con 3 carriles. En agosto se reaperturó el puente histórico entre Torrent y Alacuas de más de 100 años con financiación del Ministerio de Política Territorial. Además se habla de un puente nuevo, una construcción adicional posibilidad. Y la pregunta es obligada: ¿qué hemos aprendido después de la Dana técnicamente en cuanto al diseño de puentes? ¿Se están reconstruyendo de otra manera o estamos haciendo lo mismo de antes? Bueno, buenos días a todos. La pregunta es muy complicada. Yo creo que podríamos estar hablando aquí horas sobre cómo diseñar puentes, ¿no? Lo que sí que tenemos que entender es que los puentes son como nosotros, ¿no? Hay puentes jóvenes, puentes más mayores y puentes incluso que han superado su vida útil. Entonces, en un principio yo diría que los puentes están bien diseñados y bien construidos porque han aguantado y muchos de ellos, en el caso de Torrent sobre todo, han sido capaces de soportar una avenida descomunal con un porcentaje muy alto de arrastres, o sea que igual llevábamos dentro del agua, podría haber más del 20% ser material sólido, que eso para un puente pues, no está calculado para eso. Y entonces los puentes que solo han tenido daños en lo que es la parte superior se han podido recuperar, y los puentes que han tenido daños estructurales pues ha sido un poco más complejo, ¿no? En un principio, en el caso de Torrent, solo se destruyó totalmente 2 pasarelas peatonales que obviamente son más esbeltas y menos fuertes que un puente normal, ¿no? Aguantar menos cargas y la crecida hizo que se rompieran en un primer momento, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? Pues que hemos aprendido que los cálculos que hizo la normativa técnica están por debajo de lo que es una Dana, que no sabemos cuándo puede ocurrir otra igual o superior a la que hemos tenido, y entonces los puentes se están repensando, y de hecho hay nada más pasar la catástrofe de la Dana, la propia Politécnica, el departamento especialista en puentes, ya estudió cada una de las estructuras, desde aguas arriba hasta la Albufera,
qué había pasado, por qué se habían caído y qué elementos se habían visto afectados por la dana, ¿no? Esto ha supuesto que, por ejemplo, es muy interesante que las cimentaciones de los puentes sean profundas en vez de superficiales para que tengan más rigidez. Los elementos como son las pilas, que son los pilares que aguanta el puente, estén diseñados para que dejen pasar mejor el flujo del agua, y recomendaciones de si en los cálculos nos sale los cálculos de lluvia y de calados que detalla la normativa técnica para diseñar un puente, que sale un calado X, pues intentar irnos siempre por 3 metros por arriba, ¿no? Esto es complicado porque en realidad los puentes no pueden estar más altos que el terreno que tienen cuando entras al barranco, es decir, los estribos tienen que estar a la altura que está el terreno. Luego, también hay que tener en cuenta que puede ocurrir, como pasó con la dana, que el agua pase por encima. Entonces hay que conseguir que las vigas que tienen los puentes y los elementos de superestructura que llamamos los ingenieros estén más atados, que sean capaces de resistir. Y otros elementos más débiles, como son las barandillas y los pretiles, pues que puedan romperse con facilidad para reponerlos una vez haya pasado el evento, pero se mantenga la estructura del puente, que no sé, como ejemplo podemos poner el puente de Alacuás. El puente de Alacuás se construye en 1865 más o menos, tiene 161 años y lo que es estructuralmente y con lo masivo que es un puente de sillería, aguantó la riada. Y se rompió la parte de superestructura, que es el tablero moderno que se hizo para ampliar la anchura del puente. O sea que, digamos, los puentes están bien diseñados, pero si tenemos que pelear contra catástrofes, lo tenemos difícil, pero se está poniendo por parte de la ingeniería medios para intentar hacerlo mejor. Ahora, la mejor solución para que no se rompa un puente es evitar que esa crecida llegue con tanta fuerza y con tanto caudal. O sea que hay cosas que superan el diseño de los puentes. Absolutamente. Pepe, ¿qué tal estás? Pepe Luna, propietario de Pinturas Blatem y fundador, nos conocemos desde hace muchos años, ha sido una bonita sorpresa saber que vas a estar aquí esta mañana. Y antes de pasar al bloque de infraestructuras hídricas, en una industria como la vuestra, en un negocio como el vuestro, donde sin agua no podéis fabricar, es fundamental. ¿Cómo vivisteis esos días sin suministro y cómo vivisteis la recuperación? Cuéntanos un poco, Pepe. Buenos días y gracias por la invitación. Yo vengo en representación de la Asociación del Polígono, ¿no? Esos días, dentro de lo que cabe en el polígono, pues hubo en proporción pocas desgracias al lado de otros polígonos. Y yo la parte inicial y la parte final, y yo una parte que se cargó algunas sorpresas. Las demás tuvimos la suerte de poder continuar, pero fue unos días muy difíciles. Tuvimos que cambiar todos los sistemas para trabajar porque era imposible. Los camiones no querían venir a recoger mercancías, no querían venir a traer mercancías porque se podían pasar 3 horas para llegar al polígono, no había comunicaciones nada más que una para llegar al polígono. Era algo bastante complicado, teníamos que empezar a las 4 de la mañana para que viniesen camiones porque si no, no venían. Pues vivimos una situación así y dentro de todo tenemos que dar gracias a que fueron pocas empresas las que nos pidieron. A nosotros, gracias a Dios, no nos pidió nada, ¿no? Y bueno, pues damos gracias a eso, otros lo pasaron peor, por lo importante que es para un polígono, por las carreteras, los puentes, es muy importante porque es un movimiento muy grande diariamente de mercancías y de personas. Gracias, Pepe. Vamos a abrir el bloque ahora de infraestructuras hídricas y puestos de agua y le vamos a dar más protagonismo a Paco Arcual. Ya ha comentado la alcaldesa algunos detalles. La dana afectó prácticamente a todas las infraestructuras del ciclo de agua, acueducto de 40 metros caído, 300 kilómetros de alcantarillado dañado, depuradoras devastadas, averías en cruce de tuberías del río Magro. ¿En qué punto de reconstrucción están ahora mismo? Y sobre todo, y al hilo de lo que le preguntaba también a José Antonio, ¿se está planteando una reconstrucción para que sean infraestructuras más resilientes ante esas no deseadas
temidas y posibles daños que ocurran en el futuro? Buenos días a todos. Efectivamente estamos en fase de reconstrucción. Pasamos aquel evento, ¿no? Que bueno, nuestro único objetivo era sacar adelante, ¿no? Lo que llevamos entre manos, restablecer el servicio y con problemas un poquito complicados. En esta fase de reconstrucción, evidentemente, el planteamiento no es solamente reconstruir, sino reconstruir de una manera que las infraestructuras sean mucho más resilientes y de alguna forma que estén preparadas para, espero que no, pero que venga un evento similar y que estén en general todos los municipios como están un poquito más preparados. Efectivamente, lo decía Amparo, la reconstrucción no es tan fácil. Lleva tiempo. En nuestro caso, en lo que es las infraestructuras hídricas, tenemos aproximadamente 4 años, luego todo es muy complejo, ¿no? Porque hay que plantearlo todo bien, los proyectos, el estudio, la ejecución de la obra, y lleva, lo sabemos todos, ¿no? La parte administrativa también, la justificación luego con el ministerio, y bueno, decir que aquel evento que sufrimos quizás no afectó por igual a todos, afectó de manera muy fuerte, muy dura, sobre todo en la zona cero, donde también estaba efectivamente Torrent, pero no a todos afectó por igual. Quiero decir, pues, si vas a Picaña o a Aldaya y bueno, lo que veías era todo en el barro, iluminación, una infección a la realidad montaña. Yo me venía de Picaña y venía aquí y dices, parece que estemos en otro mundo, pero claro, tienes la zona de los cauces, de los barrancos y tal, y era devastador, eran completamente diferentes. Digo esto porque la reconstrucción quizás es diferente, ¿no? En lo que estamos en cada municipio. En nuestro caso, Veolia o Illes de Lorca nos tocó directamente 14 municipios y con una afectación de unas 250.000 personas, y que este Torrent ya son 95.000. Pues la verdad es que lo que estamos reconstruyendo, el modo de dar un ejemplo, ¿no? El modo que se está haciendo es con infraestructuras más resilientes. Me voy a Torrent de lo que me importa, pero con un ejemplo que es Montserrat. En Montserrat tenemos el río Maule. El río Maule teníamos una conducción que iba por un puente. Esa conducción abastecía Montreux, Real de Montreux y Montserrat. Desapareció con la crecida del río. En aquel momento también lo restablecimos de manera rápida, pero ¿cómo se está planteando ahora? Se está planteando no de manera superficial, sino haciendo una hinca por debajo del lecho del río a una profundidad adecuada, porque cuando viene una avenida tan grande de agua, el lecho se desgasta, entonces lo estamos haciendo a una profundidad más elevada, atacando lo técnico, empezando lo que es la hinca mucho más separado de lo que es el margen del río, para que esa infraestructura sea mucho más resiliente. ¿Cómo está en este momento? Profesional. Un tubo que da agua, pero cogido con arcillo. Me voy a Torrent. En Torrent, las afectaciones a las infraestructuras fueron unas zonas como la Curra, Masía del Juez, el Pantano, un poco las infraestructuras hidráulicas, pero sobre todo el impacto fue en los puentes, en todo lo que iba por los cauces del barranco. Allá había una pasarela, que traía agua de los pozos de la ciudad de Torrent a Torrent. Esa pasarela, que estaba muy alta, 40 metros, que has comentado antes, desapareció, pero es que esto alimentaba el 50% del suministro de agua en la ciudad de Torrent. Y además el otro 50% venía de Lencho y venía con barco. Era un momento un poquito complicado, porque hemos vivido un apagón de luz, no hace mucho, pero hemos vivido un apagón de agua. No sé qué es peor. También por el cauce del barranco discurre lo que es el colector norte. Es una gran infraestructura que estamos ahora, yo entiendo que a final de este año empezaremos a construirla, pero esa infraestructura que recoge, como digo, el 50% del agua residual de Torrent,
se veía afectada. Entonces, en aquel momento pues, era un poco complicado el ver cómo estos vertidos iban no solamente Torrent, Picaña y hacia abajo, estos vertidos iban hacia la albufera, ¿no? Y bueno, como sabéis, las depuradoras que están en la zona más baja de los municipios, la depuradora también desapareció, ¿no? Completamente. Aquí la situación es un poco compleja. ¿Dónde estamos ahora? El servicio está funcionando, tenemos la posibilidad, conjuntamente con el ayuntamiento, de reponerla prácticamente en un par de días, 3, lo que era el servicio de agua estaba más o menos estable. Hicimos alguna actuación que para mí fue un orgullo, porque era prácticamente una obra de ingeniería que necesitarías, no sé, meses para restablecerla, ¿no? Y que fue la pasarela de agua en el barranco de la Orqueta, que incluso con ingenio de personas que bueno, tuvimos una fecha de un puente grúa para traer el agua, y lo hicimos prácticamente en 10 días en aquel momento. Estamos así, ahora en el momento estamos con algunas infraestructuras que están funcionando bien, el servicio está funcionando, pero ahora lo que estamos haciendo es una reconstrucción de infraestructuras mucho más resilientes. Quiero decir, esta pasarela que colocamos, por poner un ejemplo, se está planteando una construcción mucho más alta, ¿vale? Preveyendo seguro que no, pero bueno, una posible medida en un futuro que resista. Además, las pilastras, ¿no? los apoyos pues serán mucho más resistentes. El colector norte, hablando de las demás infraestructuras, que es una obra, prácticamente creo que son unos 7 millones de euros, ¿no? Pues bueno, conjuntamente con el ayuntamiento, con José Antonio, que está viendo quizás un trazado un poquito más adecuado, ¿no? Para prever una posible avenida y seguramente más futuro, e incluso la depuradora que está en funcionamiento, también pensando en la depuradora nueva que venía de Torrent, pues la ubicación pues se está planteando de alguna forma. El objetivo es infraestructuras mucho más resilientes, las emisiones que vamos a realizar que sean inversiones útiles y preparar la ciudad para un futuro que sea un evento como el año pasado, pues que estemos mucho más fuertes. Más seguros también, sí. Seguimos hablando de agua, has hablado de colectoras, has hablado de depuradoras. Vamos a hablar ahora de depósitos de agua del debate de la avenida. Sabemos que el ayuntamiento adquirió en 2025 de diciembre las parcelas del polígono 60, donde está el depósito actual, cerrando un expediente pendiente desde 2003. Y se proyecta un segundo depósito. Esta pregunta es tanto para Paco como para José Antonio. ¿Qué suponen estas nuevas infraestructuras para la seguridad hídrica de Torrent? ¿Hablamos de capacidad de reserva ante emergencias o, como decía ahora Paco, no solo pensamos en ese posible evento que tengamos, sino en que tengamos una mejor ciudad más segura y más abastecida? Con el permiso de Paco, podemos compartir con los equipos ¿no? El objeto de ampliar los depósitos tiene muchas vertientes, ¿no? Una de ellas, la más importante, es precisamente lo que estaba contando Paco de la catástrofe. En la catástrofe nos quedamos sin Caranjú Carturia, pasa por encima del barranco y se viene abajo, y nos quedamos sin el acueducto que trae el agua a Torrent de los pozos. Los depósitos, tal como los tenemos a fecha de hoy, pues nos dieron capacidad para poder mantener nuestro servicio, pero cogido con pinzas. O sea, si hubiera durado mucho más el tiempo de respuesta que tuvimos para reponer el abastecimiento del agua, pues hubiéramos tenido problemas de abastecimiento como pasó a los demás pueblos, ¿no? Entonces, pensando en la reconstrucción y en la resiliencia en el futuro, vimos conveniente aprovechar las ayudas que nos vienen de reconstrucción para ampliar la capacidad de los depósitos. Entonces, básicamente tenemos dos depósitos que abastecen al municipio, a la ciudad. Uno es el depósito de la avenida, que es para lo que sería el casco urbano,
Y luego está el depósito de jazmín, que está en la ladera suroeste del lugar y que sirve para abastecer de agua a los disemineros o a las zonas de baja densidad, ¿no? Entonces, vamos a ampliar de la avenida entre 6.000 a 9.000 metros cúbicos, falta según proyecto de cuánto cabe en realidad en la parcela que tenemos, y el de jazmín lo vamos a ampliar a 5.000 metros cúbicos más. Eso nos va a suponer un tiempo de respuesta mucho mayor, pero además nos viene bien para los futuros crecimientos de la red de agua potable. Por ejemplo, tenemos ciertos diseminados alrededor del casco urbano que de momento se están abasteciendo con pozos de riego y poco a poco la red puede crecer y darles agua con mucho más calidad que la que está recibiendo a fecha de hoy. Pablo, ¿quieres añadir alguna cosa? Si no, voy con una para ti también. ¿Le doy? Bueno, yo creo que... Has comentado que fuisteis capaces de reparar el abastecimiento prácticamente en 48 horas. Ahí la digitalización de la red tuvo un papel importante, creo haber leído por ahí algunas preguntas. Y sí que me gustaría preguntarte cómo la inteligencia artificial, que además estamos a año y medio después de y todo lo que tiene que ver con la digitalización, está cambiando la gestión del agua y si alguna de estas tecnologías la estáis implementando en lo que estáis construyendo. ¿Cuánto tiempo tengo? Pues no mucho, porque vamos a entrar en vivienda, en suelo. Mira, te cuento una cosa y luego me voy a esto, y luego intento hacerlo rápido. A ver, nosotros, esto de la digitalización parece que esté de moda, ¿no? Que lo digamos ahora como algo que es muy importante. La inteligencia artificial, que a mí me gusta mucho seguir lo que está pasando, va a ser una revolución afecta al empleo muchísimo. Entonces, nosotros a nivel de digitalización ya llevamos más de 25 años digitalizando. La verdad es que tenemos todas las redes digitalizadas, no solo digitalizadas, sino que el funcionamiento de determinados sistemas apoyan bastante a inteligencia artificial, es como algoritmos, historias, ¿no? Que nos ayudan a trabajar nosotros tenemos cosas aquí en Torrent, por ejemplo, generar un género digital de alcantarillado que nos permita gestionar estos eventos de una manera mejor, con predicciones, porque el evento no es cuando va a cumplirse lo que tienes que hacer, sino cómo tienes que predecir, ¿no? Lo que va a venir, cómo tienes que gestionar y sobre todo al final los desafíos que tú puedas tener, cómo proteges al medio ambiente. Tenemos una plataforma también, que esto yo creo que de hecho es la plataforma que utiliza el sistema de emergencia de Valenciana, que es una plataforma que también está en Ciudad de Alicante, lo tenemos también en Confederación, que es una plataforma que es un sistema de predicción de alerta temprana ante episodios climáticos como este. Básicamente es cómo tú configuras un municipio, cómo lo personalizas, ves qué puntos críticos tienen, ver realmente cuáles son los riesgos, sistemas de alerta y creo que está en el enfoque. Entonces me doy cuenta que a veces estamos ahí muchos intentando hacer muchas cosas, pero se hace muy bien, pero al final tenemos que tomar decisiones que yo creo que son decisiones que se tienen que haber tomado antes. Porque nos encontramos en situaciones muy complicadas de decidir, cerramos, abrimos, hacemos. Estos sistemas de predicción de alerta te ayudan a configurar tu municipio y a saber exactamente qué es lo que tienes que hacer de manera predictiva en cada momento. Esto se apalanca en digitalización, inteligencia artificial y el funcionamiento está muy bien. Es importante la inteligencia artificial, la digitalización. Y ahora la pregunta que me has hecho. En aquel momento nosotros multiplicamos casi por 4 más los recursos que teníamos. Nos vinieron compañeros de Castilla-La Mancha, Andalucía, de Alicante, de Barcelona, de un montón de sitios de España. Claro, de repente te vienen, multiplicas por 4 por 5 el número de recursos que tienes, pero lo que tienes que tener más recursos.
el tener digitalizado no solamente las infraestructuras, sino los recursos nos permitió de una manera eficiente saber qué era lo que tenía que hacer cada uno. El tener digitalizado una red en aquel momento nos permitió, claro, nos íbamos a explicar en Navidad y a los sitios que estaba todo lleno de barrio, ¿no? Y había fugas, porque había redes fugas muy importantes. Incluso no solamente el problema que había de abastecimiento de marcas, sino que teníamos que cerrar el agua porque es que la perdíamos, se descargaba la red. El tener digitalizado la red nos permitía que estuvieran cerrados ocultos, saber exactamente dónde estaba ocurriendo dónde había roturas y dónde teníamos que actuar de manera muy localizada. Entonces, a nivel de gestión de recursos, a nivel de eficiencia en la reparación, en aquel momento en fase 0 fue para nosotros importante, ¿no? Y veíamos cosas más que son mejor la inteligencia artificial, la digitalización Fíjate que en realidad es una mirada al futuro que se hizo hace tiempo para que cuando llegara ese evento la digitalización te pudiera decir, en este caso la sensórica, por todo lo que habéis contado, te pudiera decir dónde estaban los eventos. Aquella mirada del futuro es lo que facilitó que se pudiera resolver mejor en otras poblaciones donde no tenían esas capacidades tecnológicas. Pues sí, la verdad es que me fue bastante bien, dentro de la situación que teníamos. Pudimos, no solamente las reparaciones de averías que pudieran estar ocultas, sino en algunos municipios que habían limpiado el alcantarillado, que era un poquito de la maravilla, ¿no? Porque limpiabas el alcantarillado, pero bueno, los voluntarios, el ayuntamiento, el ejército, volvía a llenarte la red de alcantarillado otra vez. Entonces, de manera inteligente, y la inteligencia la ponía la inteligencia artificial, la digitalización, nos decía exactamente cómo teníamos que ir limpiando. Entonces, municipios que estábamos gestionando, realmente, claro, hay algunos alcaldes, no es el caso de Torrent, porque la red de alcantarillado no se ve afectada, que fue muy localizado, pero hay alcaldes como en Aldaya, como en Pitaña, como en Jafar, porque no tienen más subvenciones para... Es que la red está bien, porque en aquel momento la pudimos limpiar y lo hicimos de manera eficiente, ¿no? Que no solo la digitalización. Entonces, bueno, hemos hecho un primer capítulo donde evidentemente hemos repasado para reconstruir mejor bajo este tema que tenemos hoy de mirada al futuro. Cerramos capítulo Dana y abrimos uno importantísimo también que tiene que ver con la vivienda social y con el suelo industrial, donde vive la gente, donde trabaja, es algo que también tiene que ver con el futuro de esta ciudad, más allá de lo que ocurrió el 21 de octubre de 2024. Alcaldesa, el Ayuntamiento ha firmado con la Generalitat un protocolo de desarrollo de un nuevo barrio junto a las vías de Metro Valencia y además la Generalitat ha anunciado la construcción de vivienda industrializada, asequible, creo que esa es una palabra clave, en Torrent, y además está prevista la organización del sector Central 3. ¿Cuál es la demanda real de vivienda protegida y asequible en la ciudad? Vamos a movernos ahora en los datos, alcaldesa. Sí, en el tema de la vivienda yo creo que es un tema que preocupa a la mayoría de la ciudadanía de Torrent y en general a toda la nación, porque estamos viviendo una situación muy complicada en cuanto al acceso de la vivienda a nivel nacional y luego a nivel de cada municipio. En el caso de Torrent, la situación se complica, se hace más exponencialmente, porque lo que estamos viviendo, y sobre todo sintiendo en los últimos años, es que aparte de que la ciudad es un polo de atracción, pues su forma de cómo está bien comunicada, las infraestructuras que tiene, también estamos viendo que de alguna forma es otro polo de atracción de otros municipios, de vecinos de otros municipios que se quieren trasladar a vivir a la ciudad del Torrent, ¿no? Por lo tanto, la necesidad de vivienda es imperiosa y de poder ofertar vivienda. En el caso del Parc Central 3 hay un 30% de lo que se ofertará que será vivienda protegida. Esa propuesta que tenemos ya trabajando con la Generalitat de crear en lo que es la zona de San Fernando,
cerca de 1000 viviendas de desarrollo urbanístico, que no solamente será la parte urbanística de viviendas, sino también de servicios, y por otra parte también a nivel industrial esa creación y ampliación de la zona industrial, ¿no? No obstante, aparte también hay actuaciones en lo que es Maestro Sosa y Benisaer, de vivienda industrializada, de vivienda también de uso social y también de uso para gente afectada por la lana. Pero la realidad no hay que olvidarla, y es que la vivienda no surge en un solo día. La vivienda necesita una actuación, necesita meses, necesita posiblemente en algunas de ellas varios años, pero lo que sí que hay que proyectarla, que es tal y como la estamos proyectando, en una visión de futuro. No solamente generar viviendas, sino también la parte de servicios. Trabajar también en actuaciones de infraestructuras como la mejora, como estamos elaborando, como hemos dicho antes, en la textura de los pozos. En la ciudad crece, va a necesitar un mayor abastecimiento de agua y va a necesitar que se dé una respuesta más rápidamente. Pero ahí también hay que hacer una reflexión muy clara y hay que hacer que tiene que haber una actuación también por parte a nivel del gobierno del Estado de generar alternativas, de generar mejoras para el acceso a la vivienda, que en estos momentos está, como digo, muy tensionada. Los precios son muy elevados, tanto de vivienda nueva de construcción como la que es en alquiler. Por tanto, yo creo que a quien corresponda, y en este caso creo que es a nivel jurídico, se tienen que establecer una serie de medidas, que jurídicamente se den una serie de garantías a aquellas personas que quieren alquilar y el que quiere ser también inquilino, y por otra parte que se den facilidades también y opciones también legislativas a la construcción, y también, como no, para aquellos que quieran acceder al préstamo, porque si caro es adquirir una vivienda de obra nueva, no solamente por lo que es el precio del suelo, sino por el incremento de los materiales que ha sufrido en estos últimos años por la situación ciudadana, por la situación de los conflictos bélicos que tenemos ahora, por la falta de mano de obra que puede trabajar en estos servicios. Sí que hay que dar una respuesta global a un problema global que en estos momentos tenemos de la vivienda, y que incluso podamos también a nivel municipal actuar también en actuaciones en entorno que tenemos urbano, de poder acometer, que los ciudadanos puedan acometer rehabilitación de vivienda para uso personal, no para uso que pueda ser luego posteriormente de un alquiler o cualquier tipo, sino para un uso personal. Por tanto, se necesita una actuación a nivel estatal y a nivel autonómico que trabajen conjuntamente, y por parte de lo municipal nosotros poner a esa disposición, como se ha hecho, del suelo y generar ese suelo y esa capacidad. Pero la realidad es que si en algunas actuaciones podemos, con esa vivienda industrializada, saber que podemos tener esa vivienda un año, dos a corto plazo, en las actuaciones mucho más elevadas, como podemos encontrarnos como Parque Infantes, estamos hablando ya de un periodo de posiblemente un escenario de 5 años. La realidad es que la urgencia existe en estos momentos en la vivienda, en Torrent y en cualquier municipio, y además aún dentro del área metropolitana, que estamos siendo un gran incremento. Y luego no dejamos de plantear la ciudad y de diseñarla en el siglo XXI y en el momento que estamos. Estamos en 2026 y tenemos que diseñar una ciudad del siglo XXI con infraestructuras, servicios, canalizaciones y respuesta a la ciudadanía, porque lo que estamos viendo es que el crecimiento es muy rápido. La ciudad mantiene un diseño de los años 80 y 90 y tiene que evolucionar a una ciudad de futuro, a una ciudad mucho más moderna, a una ciudad posiblemente donde las respuestas incluso en inteligencia artificial y en servicios sean adecuados al momento actual, y que no generemos una ciudad a 2 y 3 velocidades, sino que al final podamos ir acompasando, pues bueno, la remodelación, las actuaciones de las zonas más históricas, los centros históricos, las zonas desarrolladas en los años 60, y que también puedan convivir y sobre todo seguir evolucionando en esas nuevas parcelas y actuaciones que se van a generar tanto en Parc Central 3, en la Pieza de San Franar, y las actuaciones que van a hacerse en Benisaer y Maestro Sosa. Gracias, alcaldesa. Ha mencionado también el suelo industrial, y aquí me gustaría dirigirme a Pepe Luna. Torrent tiene los polígonos históricos donde está precisamente el Latén, más de Chuche y el Toyo de la Roca, y como ha dicho la alcaldesa, se habla de nuevo suelo industrial para atraer inversiones y generar empleo de calidad, que es lo que necesitan todas las ciudades. Nos gustaría saber cuál es la demanda real de las empresas. ¿Qué necesita el tejido empresarial de Torrent para crecer? El proyecto que está habiendo para
ampliar el polígono yo creo que es muy importante, porque yo siempre he pensado que un pueblo con un buen polígono industrial pues es lo que da vida a los trabajadores que además tienen que trabajar en algún sitio y que no sea una ciudad dormitorio, sino que pueda vivir de sí misma porque hay un medio de trabajo. Igual que siempre he pensado que la responsabilidad de los empresarios es una responsabilidad bastante grande cara al pueblo. Y entonces los polígonos tienen que estar cuidados, tenemos que procurar que tengan buenos accesos, que tengan buenas comunicaciones para que la gente del pueblo pues, pueda trabajar, que siempre es más agradable trabajar cerca de tu casa que desplazarte. Los desplazamientos, creo que todos sabemos lo que nos cuesta el trabajo, que no contamos las horas que perdemos, los nervios que perdemos antes de llegar al trabajo. Es una comodidad poder estar cerca, y si se hace ampliación pues puedan venir otras empresas grandes, porque la situación del polígono es estupenda. Yo creo que es una de las mejores situaciones de la Comunidad Valenciana, por las comunicaciones que tiene a todos los sitios, y entonces creo que es muy importante los proyectos del polígono y que se mantenga y que se busquen los medios de comunicación para los trabajadores también. Gracias, Pepe. Una última pregunta sobre este tema, alcaldesa. Este futuro polígono industrial de Aiter, que ahora también comenta Pepe la necesidad de que vaya creciendo una ciudad con nuevos polígonos. Y volviendo un momentín a La Habana, en este proyecto de estos nuevos polígonos, ¿cómo se plantean para minimizar esas posibles implicaciones que tenga un evento como La Habana? Sí, el desarrollo que además se hace conjuntamente con la Consellería y la Generalitat, de SPU, de ampliación y transformación de suelo para suelo industrial, va unido también una propuesta muy clara, no solamente en el aspecto preventivo, que estábamos desarrollando antes, en las medidas de alerta, medidas de contención, medidas de que al final podíamos, de alguna forma, en una situación de emergencia, poder avisar a esa zona del polígono y de esos trabajadores, pero también en la elaboración de nuevos vías de comunicación y vías de generar nuevos puentes y nuevos puntos de comunicación, que en algunos de los proyectos que se están elaborando también se han presentado a la Consellería, para que de alguna forma tanto las vías, tanto de entrada y de salida del polígono, no sean las que tenemos actualmente, sino que en ese crecimiento que ya se preveía en un futuro que era necesario ir ampliando esos puentes y esas futuras pasarelas y rotondas, fuera una realidad con esa nueva ampliación de ese suelo industrial, ¿no? Es como decíamos antes, al final yo creo que lo que en un primer momento fue esa emergencia, luego la urgencia, luego la reconstrucción, y se está trabajando en esa fase, yo creo que la más importante en estos momentos. La reconstrucción y la planificación a futuro, no solo en la prevención, sino en el diseño de una ciudad y de un polígono industrial como merece Torrent, en el punto estratégico, como decía Pepe Luna, que está este polígono industrial. Y un polígono industrial que yo creo que en La Habana demostró no solamente su estrategia vital, tal y como está en un punto en el cual tenemos una perfecta conexión con el puerto, el aeropuerto, con la autovía y con la C7, sino también con esa generación de empleo que es importantísima. Y además en ese crecimiento del polígono, y hay algo importantísimo que ha dicho Pepe Luna, es sobre todo que al final la ciudad de Torrent tiene la capacidad de ofrecer mano de obra para poder trabajar en el polígono, de formar a esa población para que pueda trabajar en esas empresas del polígono, y que al final, pues bueno, si tú trabajas lo más cerca posible de casa, si estás bien comunicado, si tienes unas buenas vías y formas también de información y también comunicación en situaciones de emergencia, lo que tienes es una ciudad, como yo creo que demostró en el 29 de octubre, que no solamente al verse afectada por la daño tiene capacidad para resistir, para también ponerse otra vez en marcha, y además poner en valor lo que yo creo que también fue un elemento que aún no hemos podido hablarlo de esta mañana, es la capacidad de la ciudad de levantarse, pero además a la vez, no solamente en sus empresas, en el caso de Aguas de Lorca, en el caso de los técnicos municipales, en el caso de las asociaciones que desde el primer momento y en las primeras horas estuvieron trabajando y actuando
por todas aquellas personas afectadas en el polígono industrial. No hizo falta hacer más de una llamada para que toda la ciudad se pusiera en marcha a colaborar y ayudar, no solamente ese día, sino todos los días posteriores, y que además siguen haciéndolo. Por tanto, yo creo que lo que tiene Torrent, lo que le hace fuerte es, como decíamos al principio, esa fortaleza que es lo que tenemos aquí, esta torre, que se mantiene firme, que sabe ayudarse, que sabe cogerse de la mano y que sabe que nuestra mayor fortaleza es ser esa gran ciudad que somos y que queremos seguir mirando hacia el futuro, hacia el siglo XXI, de una forma más resistente y de una forma mejorada ante cualquier situación y ante cualquier catástrofe. Y que si algo hemos demostrado en estos últimos meses es que además somos capaces de ser esa ciudad que sabe levantarse, que es el foco de atracción para cualquier actuación, cualquier evento, y que además la gente quiera venir a Torrent. Si vienes a aportar, si además la ciudad te aporta, podemos aportar muchísimo más a la sociedad. Ha mencionado miradas al futuro. Y para cerrar este foro, vamos a ponernos en el caso de que estamos en 2031. Han pasado 5 años. Tenemos un bagaje, todo lo que hemos comentado en esta mesa se reconstruye, somos más resilientes, tenemos mejores polígonos, empezamos a solucionar el tema de la vivienda. Vamos a ponernos en ese escenario futurista y optimista. Un proyecto, un logro, un acontecimiento, algo concreto, José Antonio, que te gustaría ver materializado en 2031. Proyecta tu mirada al futuro y pide un deseo. Realizable, por favor. Pregunta difícil otra vez. Bueno, yo espero que esté todo ya reconstruido, y también tengo la esperanza de que las otras administraciones superiores hayan hecho obras importantes para que, si tiene que volver a pasar, no sea tan brutal. No sé si es la palabra adecuada, pero bueno, yo me quedo con eso. Espero que estemos preparados para 2031, pase lo que pase. Paco. 2032 me queda corto porque todo cuesta mucho, ¿no? Y yo soy de Torrent y me gustaría ver una ciudad con un plan que a lo mejor más de 5 años, o sea, son 15 años, porque se pueden hacer cosas muy potentes para tener una ciudad referente, que ya lo es, ¿no? Pero todavía más. Pero bueno, a 5 años, por lo que llevamos entre manos, estas infraestructuras que han sufrido mucho y que han sido, comillas, un punto débil, que estén finalizadas, que estén más fuertes, que aquí estén más resilientes, y yo diría que es en lo que estamos nosotros, y la empresa, y lo que me gustaría. Pepe, en 5 años, ¿qué te gustaría ver a nivel empresarial? A mí me gustaría que el polígono fuese algo que el pueblo, la gente del pueblo pudiese ir a pasear por el polígono y disfrutar del polígono, porque sus calles estarían arregladas y porque las industrias estuviesen orgullosos de decir: este es el polígono, aquí es donde yo trabajo, estas son mis industrias y es de donde vivo. Esto me gustaría que pasara. Bueno, y mira, la alcaldesa directamente para decírselo, es el turno de cierre, alcaldesa. ¿Cómo quiere ver su ciudad dentro de 5 años? Pues comparto lo que han dicho mis compañeros, y yo creo que comparto lo que al final la gente, cualquier ciudadano en la calle, traslada y quiere, ¿no? Es ver su ciudad dentro de 5 años, pues posiblemente recuperadas todas esas infraestructuras que creemos que son necesarias para que siga siendo la ciudad que es, esa ciudad de referencia, esa ciudad que se enorgullece de ser también, de alguna forma, una ciudad que tiene una historia muy fuerte y muy potente, ¿no? Que podamos seguir avanzando no solo en la reconstrucción, sino en el diseño que se puede plantear de una ciudad de futuro, una ciudad que tiene respuesta para la vivienda, una ciudad que aporta mejoras y mayores infraestructuras a nivel deportivo, a nivel educativo, a nivel también, en este caso muy importante, del polígono, porque creo que el polígono es de esos polígonos. Me ha gustado lo que he dicho, que la gente puede ir a pasear. Es que el polígono está dentro de casi del entorno urbano y forma parte. No todas las ciudades tienen el polígono tan cerca y tan accesible
a sus viviendas. Pero sobre todo yo creo que hay algo que nos va a hacer y que eso me genera una gran tranquilidad, y es la propia ciudadanía, la gente. Algunas veces la gente puede pensar que Torrent es esa gran ciudad, esa ciudad muy dormitorio que sigue creciendo en el área metropolitana y no tiene una identidad propia. Creo que dentro de 5 años Torrent seguirá teniendo esa gran identidad propia que tiene, que no es una ciudad dormitorio, que mantiene vivas sus tradiciones, pero es capaz de ir sumando y incrementando todas aquellas que llegan, y que el potencial más grande que tiene son sus propios ciudadanos. Y no solo lo demuestran día a día, sino que además lo demostraron, como he dicho antes, el día 29 de octubre. Por tanto, el futuro que yo pueda pensar o imaginar, tengo claro que es, no sé si es mejor o más grande o menor que el que puede ser cualquiera de mis ciudadanos, pero lo que tengo claro es que va a ser espectacular para una ciudad como Torrent, porque además lo ha demostrado a lo largo de estos meses, y lo ha demostrado a lo largo de los siglos, y creo que lo seguirá demostrando. Y Torrent, que ahora ya es una referencia a nivel de la Comunidad Valenciana y de la provincia, tengo claro que con los años va a seguir siendo y lo será en innovación, en industria, en capacidad de gestión del agua, en gestión de infraestructuras, en potencial humano y de sus profesionales, y que eso es lo que va a hacer que esta ciudad crezca, y no solamente crezca a nivel de ladrillo, a nivel únicamente de hormigón, sino que crezca en personas y en humanidad, que es como hemos crecido siempre y como además lo hemos demostrado. Así que 5 años no es nada, y espero que en 5 años estaremos todos prácticamente igual, más jóvenes que dentro de 6, con lo cual ya no digo que estaremos más mayores, y que las generaciones por las cuales yo creo que todos trabajamos tienen el reto de seguir trabajando con esta ciudad y dejarla muchísimo mejor de lo que nosotros podemos estar haciendo ahora, y que desde luego tenemos el reto de conseguirlo. Gracias, alcaldesa. Bueno, pues concluimos este viaje en el que hemos ido hacia atrás, 29 de octubre, hemos vuelto, miramos al futuro, pero hay que volver atrás, porque condicionó tanto esa reconstrucción. Si nos queda algo claro es que no solo se reconstruye lo que está destruido, sino que se mejora con esta oportunidad que nos dio la Dana, porque también hay que verlo así. Quiero agradecer a la alcaldesa Amparo Folgado, Paco Bartual, de Aigües de Lorca, José Antonio Pérez, técnico del Ayuntamiento, y Pepe Luna, de la Asociación Empresarial de Torrent, por supuesto a Aigües de Lorca, al Ayuntamiento de Torrent y a las provincias por estar dando la cobertura a este evento, y por supuesto a todos ustedes